Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar con el tema de la ciencia y la religión. Ahora nos vamos a meter al tema de la libertad ilimitada. Vamos a ver algunos puntos muy interesantes en torno a la ciencia y la religión. Vamos pues a encomendarnos al Señor. Vamos a rezar nuestro ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces con el tema de la libertad ilimitada. Y aquí hay unos aspectos muy interesantes porque la exigencia de libertad ilimitada en la ciencia es irrazonable e injusta debido a que lleva al desorden y a la rebelión. Ya hemos hablado de la libertad ilimitada, o sea, hasta un punto tiene precisamente la complejidad de la ciencia y de la religión, ¿no? Pero también dentro de la libertad limitada está esta verdadera libertad ilimitada. Y vamos a ver qué aspectos son, porque eh, parece ser que mucho de eso lo vivimos y nos los dicen inclusive en las charlas, en las escuelas y en los congresos científicos. En fin, hay mucho donde nos los dicen, ¿no? Por ejemplo, lo primero de esta libertad ilimitada es no existe. ¿Sí? En el mundo no existe la libertad ilimitada, ¿sí? Y la transgresión de los límites de la libertad siempre lleva a la maldad. Ese es el primer punto. Lo primero es que en el mundo no existe la libertad ilimitada. Y entonces hay una transgresión de los límites de la libertad y siempre lleva esto a la maldad. El hombre mismo no es absolutamente libre y desea libertad sin fronteras. La libertad no es la mayor bendición ni el último fin del hombre. Le es concedido como un medio para alcanzar su fin. Dentro de su propia mente, el hombre se siente ligado a la verdad. A su alrededor ve toda la naturaleza sometida a leyes y hasta teme a las perturbaciones en su curso normal. Y en toda actividad también sale adelante mejor permaneciendo dentro de la ley establecida por él. Los juicios son mejores cuando se forman de acuerdo con las reglas de la lógica. Las máquinas e instrumentos son los mejores cuando se les permite la menor cantidad de libertad. Hoy hay máquinas que les dan una libertad, ¿verdad? Y se mueven como seres humanos, se mueven como los animalitos, eh, actúan como si nosotros actuáramos, pero aquí no hay un aliento de vida. Aquí lo que hay es una alimentación de máquina, una alimentación
eléctrica, de alguna otra energía, eh, que hace que se mueva, por una pila, la luz eléctrica, mm, algún, imán, no sé, algo que los hace mover, ¿no? A veces hasta recuerdo, ahorita estoy recordando los carritos que le llamamos antes de fricción, que traen un como unas cuerdas en las que el carrito de juguete que antes, se vendían muchísimo, les dabas para atrás y solito se iba, ¿no? Y los carros de fricción, cómo empezaron a hacer así con maquinitas, ¿no? Muy sencillitas, manejables, ¿no? O de cuerda, llamados también de cuerda. Bien, entonces la interrelación social es más fácil dentro de reglas de comportamiento apropiado. Ampliar estas fronteras no lleva a una más alta perfección. Las opiniones son libres, solo donde no se puede alcanzar la certidumbre, y las teorías científicas son libres mientras se basan en probabilidades. A veces también este punto es interesante porque a veces las opiniones son tan libres que piensan que no hay un límite, es decir todo lo que más puedas, ¿no? Este, hasta alcanzar el absurdo o la ilógica, ¿verdad? De las cosas o lo irracional de las cosas, ¿verdad? Y cuánto de eso no hay, hay muchísimo, ¿verdad? Em, los más libres del pensamiento son los ignorantes, ¿verdad? Las opiniones son libres solo donde no se puede alcanzar la certidumbre. Las teorías científicas son libres mientras se basan en posibilidades. Entonces, los más libres de pensamiento son los ignorantes, puesto que dicen muchas cosas. Y en pocas palabras, mientras más libertad de opinión, menos ciencia. Este es por eso decimos que la libertad es ilimitada, porque muchos sobrepasan lo límite de la libertad. Em, por eso decimos que todos tenemos un límite, no podemos pasarnos, ¿verdad? Todos somos libres, obviamente hay una libertad, pero yo no puedo sobrepasar tu libertad y tú ni la mía, ¿verdad? Pero en la cuestión de la libertad ilimitada sucede cosas como muy comunes, ¿no? Una pareja, ¿no? De una pareja en donde el varón sobrepasa los límites de la mujer y se hace dueña de su mujer. ¿No? Perdón, es el dueño de la mujer, ¿no? Y entonces puede hacer con ella lo que quiera, transgrede la libertad, aún viviendo en pareja, ¿no? O al revés, también la mujer puede sobrepasar la libertad del hombre, ¿verdad? Entonces, ahí hay una transgresión, hay una libertad ilimitada, ¿verdad? Pero como ya dijimos, esta libertad ilimitada lleva al desorden y a la rebelión. Ujú. Bien, en pocas palabras, entonces, mientras más libertad de opinión, menos ciencia. En forma similar, un tren de ferrocarril con libertad en más de una línea es desastroso. Una nave sin control del timón está condenada. Cuando el tren no lleva el timón, cuando nadie va llevando el timón de un avión, de un barco, de un vehículo, el volante, los pedales, el volante, no sé, los mecanismos propios de cada instrumento, si no, eso se llevaría al caos. ¿Sí? Ahora, una nación que desprecia su código legal, que relaja la administración de justicia, que deja de lado las estrictas leyes de propiedad, que no protege a su propia industria, que no garantiza la propiedad y la seguridad pública y privada, está en declive. La libertad ilimitada lleva a la barbarie y se puede encontrar el enfoque más parecido en la vida salvaje, en la vida salvaje del mundo, ¿no? Bien, entonces, eso también es muy interesante. Nosotros, y yo he comentado en los videos anteriores, muchas situaciones que vivimos últimamente con respecto a la vida pública, ¿no? Política y pública.
en donde se van perdiendo los códigos morales y éticos, ¿verdad? Y también cuando se pierde el código legal. Ayer veía un videíto precisamente de una injusticia, ¿no? El video así lo llama, injusticia, en donde eh, una mujer sufre violencia y al igual que a sus hijos sufren violencia de parte del padre, ¿no? Entonces hay videos, hay conversaciones, todo está grabado, lo presentan ante el juez, esta persona está arraigada, está encerrada, mientras hacen las averiguaciones, termina la averiguación y la juez dice, déjenlo en libertad porque no hay ninguna situación que tenga que ver con lo que lo están denunciando. Y ahí están los videos y se ve las golpizas brutales que pone el señor a la señora, a los hijos y todo. Todo lo dejan en libertad, ¿verdad? Y entonces a esa persona le entrevistan con ese miedo, este temor de que se encuentren con el señor, que vaya a su casa, ¿verdad? Y vuelva a hacer lo mismo. Entonces, precisamente ante esas circunstancias, entonces el código legal se pierde, ¿no? Teniendo pruebas, teniendo todo grabado y teniendo el testimonio tanto de la pareja como de los niños y de las autoridades que le ayudan a esa mujer precisamente a salir de esa situación, pero que al final la juez vuelve a dictar que está libre esta persona, ¿no? Entonces ahí vemos precisamente una nación que desprecia el código legal y así muchas injusticias que hay, ¿no? Y que relaja también la administración de la justicia, por ejemplo, con este cambio que hubo ahora en magistrados, de igual, de la misma manera, ¿verdad? Es un desorden, puesto que, digamos, que se está, como que se estuviera iniciando de cero. Entonces, cuando uno inicia de cero, no tenemos los suficientes elementos, entonces se hace un caos, ¿verdad? Cuando se supone que ya desde antes ya hay un orden que seguir, un patrón que seguir. Pero bueno, son las circunstancias que nos tocan pasar. Pero y esto que les digo no solamente es en el ámbito eh, de justicia o legal o de códigos, ¿no? Legales, sino que también pasa en cualquier circunstancia de nuestras vidas, ¿verdad? Digamos aquí que podríamos decir que la vida también es una ciencia, también la vida es una religión. Y entonces vamos formando tanto nuestra libertad limitada como nuestra libertad ilimitada. Hay quienes se pueden pasar, inclusive en la religión, y se pueden pasar muy gravemente. Eh, un ejemplo de esto es cuando tú acusas a alguien sin sentir, ¿verdad? Sin sentido y sin pruebas. Esa acusación va más allá, ¿verdad? Y hace quedar mal a la persona que está siendo acusada y también a la persona que lo acusa, ¿no? Entonces es un desorden y rebelión, ¿verdad? Por eso la exigencia de la libertad es muy importante. Hay un límite, ¿verdad? Y tener cuidado con pasarse del límite, ¿sí? Bien, ahora, esta libertad ilimitada tiene una licencia, ¿no? Lo que la ciencia anticristiana pide es libertad desordenada. Las fronteras enumeradas en el párrafo anterior circunscriben el reino lógico, físico y ético del hombre. ¿Verdad? Una libertad ilimitada, rebeldía, ¿sí? Y siempre que pisa fuera de él, cae en el error, en el infortunio, en el desorden. Ahora bien, ¿a qué reino pertenece la ciencia? La definición de Aristóteles la coloca en el reino lógico. ¿Y qué hay de la libertad de la ciencia? ¿Qué hay de la libertad de la ciencia? Dentro el hombre, el reino lógico, es la facultad intelectual y fuera de él es el reino de la verdad. Entonces aquí está el intelecto y afuera en las cosas la verdad. En el reino está la verdad. Y la verdad es eterna y absoluta, por lo que la petición de libertad sin límites para la ciencia no tiene lugar en el reino lógico. Evidentemente, no se trata de física, por lo que debe permanecer en el reino ético. No es un llamado a la libertad, es una petición con propósito, con proposiciones.
¿verdad? Como dijimos, la verdad es eterna y absoluta y es necesaria una libertad, ¿verdad? En el reino lógico todo tiene una respuesta, ¿sí? Ahora, el propósito puede inferirse de lo que se ha dicho en el se puede inferir, perdón, el propósito puede inferirse, puede resumirse diciendo que es rebelión tanto contra la revelación natural como la natural. Entonces, ¿qué hace esta ciencia anticristiana ante la libertad desordenada? Pues es poner en jaque toda la revelación sobrenatural, toda la revelación sobrenatural, estamos hablando de la teología o de la religión, y todo lo que tenga que ver con el mundo natural, puesto que también dentro del orden natural hay cosas que la misma ciencia niega, ¿sí? O esa ciencia anticristiana lo niega, ¿no? Decía el padre Carreira que cuál definición de materia que él menciona que la materia se distingue por sus consecuencias, sus formas, em, que son cuatro: gravitatoria, eh, neutra y no me acuerdo las otras dos. Eh, tiene una definición de materia. Entonces, en esa definición de materia, le pregunta a otra persona, ¿y cuál de esas cuatro materias o cuatro consecuencias de la materia son las que hablan de poesía? ¿Sí? La poesía, supuestamente, la definición de poesía es lo que nace del espíritu, ¿verdad? Es lo que está dentro. No es algo material, la poesía no es algo material que se pueda ver. Ya se ve la materia cuando se escribe, ¿sí? Pero mientras nace de dentro. Entonces decía el padre Carrera que precisamente hay muchas cosas que se definen por la materia, muchas cosas que usamos, la playera, el micrófono, la laptop, todos estos mecanismos que vemos tienen un ente, un ser, ¿verdad? Que es precisamente algo material. Pero la poesía, ¿verdad? El pensamiento, ¿verdad? Las ideas, las opiniones, ¿verdad? Y todas las demás características espirituales que no entran dentro del término de materia, pero que sí tiene también una parte importante que es la espiritualidad, ¿verdad? Es muy interesante, por eso les recomiendo y vuelvo a repetirlo, busquen algunos videos, algunas conferencias del padre Carreira, que son muy interesantes. Tal vez el nivel de estudio del padre es muy elevado y tal vez nosotros no podamos comprenderlo, pero lo vamos escuchando y nos va haciendo comprender algunas cosas que sí pasan en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esta cuestión del límite, ¿no? Hay que, materia tiene un limitante, pero la poesía pasa ese límite porque no tiene un lugar donde está almacenada la poesía, ¿verdad? O sea, no tiene un algo que constate esto es la poesía, ¿no? O en nuestro cerebro, los que estudian las neurociencias, no hay ningún neurocientífico que diga, ah, miren, aquí en este puntito del cerebrito, aquí está la poesía, en este otro puntito está las matemáticas, en este otro puntito está la historia, ¿no? Sí, sí conocemos partes del cerebro que nos indican las funciones que el mismo cerebro tiene con respecto al cuerpo, ¿verdad? Y también se habla de cuestiones espirituales que el cerebro tiene con respecto a lo sobrenatural. Y esto es lo que hace precisamente la ciencia anticristiana, quitar todos esos elementos para referirse solo a las cuestiones de una opinión, que no es ciencia, o a un desorden o a eh, al desorden o a la rebelión, ¿verdad? Y esas son las consecuencias precisamente de una falta de lógica. Ahora, la rebelión no es una palabra demasiado fuerte. Si Dios desea revelarse a sí mismo en cualquier forma, el hombre está obligado a aceptar la revelación y ningún axioma le revelará el deber. Paulsen y Wundt, que son dos escritores, dicen
que al oponerse a la rebelión natural apelan al postulado de causalidad natural cerrada, donde cerrada significa la exclusión del creador, ¿verdad? Y de esas causalidades naturales cerradas existen en todos los ámbitos. Y vuelvo a referir, ¿cuántas veces no hemos escuchado, o los que han tenido la oportunidad de escuchar a sus hijos universitarios o sus hijos de preparatoria, que ya están en un nivel de estudio alto y que lleguen, que te digan, como ha pasado en algunas familias, ya no quiero ir a misa, ya no quiero hacer esto, ya no quiero rezar, ya no quiero saber nada de la iglesia, porque todo eso está mal. A ver, espérame, tú antes hacías esto, tú antes rezabas, antes nos acompañabas, por lo menos había respeto. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la ciencia anticristiana lo que precisamente hace es desligar todo eso, para sacar todo eso y para una forma de romperlo es creando rebeldía y desorden. ¿Verdad? Entonces provoca un caos y le provoca una ruptura al hombre en sus pensamientos e ideologías. Y eso sucede cuando dicen que nos limpian la cabeza, ¿no? ¿Verdad? Ah, no te lavaron la cabeza con tantas cosas, precisamente, ¿verdad? Cuando hay una libertad que sobrepasa, ¿verdad? El límite, entonces se convierte en un caos. ¿Verdad? Y eso lo vivimos. Ustedes seguramente lo han vivido en alguna experiencia, ya sea de familia, ya sea con la gente, ya sea con alguien, ha pasado eso, ¿verdad? Todos hemos pasado por que han querido pasarse sobre uno. Bien, ahora a la revelación sobrenatural, el filósofo Immanuel Kant la llamó una restricción dogmática, la cual según él puede tener valor educativo para los pequeños al llenarles de temores piadosos. ¿Verdad? Kant era uno de los filósofos más racionalistas y hablaba él siempre de una restricción al dogma de la fe, pero sus argumentos lo llevan al final de sus vidas con un nuevo argumento que no pudo él, decía en sus escritos, que no pudo quitarle al hombre, que precisamente es la opinión, la credibilidad en un ser sobrenatural. Él lo intentó, ¿verdad? Desde su punto de vista filosófico, racionalista, ¿verdad? Haciendo restricción del dogma de fe, ¿verdad? Porque él decía que esto del dogma de fe hacían de los pequeños llenarles de temores, ¿verdad? Llenarles de temores y eso no servía para nada, ¿no? Temores piadosos. Pero cuando uno se da cuenta de que precisamente al restringir el dogma, ¿verdad? Estamos restringiendo una parte natural y sobrenatural del mismo hombre. Es propio del hombre, la vida espiritual. ¿Sí? Ahora, Wundt le secunda llamando al catolicismo la religión de la restricción y Paulsen alaba a Kant como el redentor del peso insoportable, porque para muchos el catolicismo es un peso insoportable, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y todas esas expresiones descansan en la suposición de que la ciencia no hay lugar para un creador ni un redentor, ni un creador Dios, ni un redentor llamado Jesús. ¿Sí? Se han hecho muchos intentos de poner el axioma sobre la base científica, pero sigue siendo una premisa supuesta, una convicción constante, como le llamaba Harnack. Harnack es otro filósofo, precisamente, que también va en contra de del catolicismo. ¿Verdad? Como ven, hasta aquí hasta este punto, nunca se nos ha hablado del cristianismo como tal, ¿verdad? Porque el cristianismo es, digamos, el estudio de todo el cristianismo que hay, de todo lo que hay. Pero no hemos hablado tampoco, y ese es un punto muy importante, de todas las religiones del mundo, que hay muchas religiones. ¿Sí? La más significativa ya la hemos mencionado en muchas ocasiones. Obviamente el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, pero también está el taoísmo, está la religión griega, la religión germana, la religión de los druidas,
de los celtas, hay muchas religiones antiguas del mundo árabe. Una cosa es, y eso también es interesante, hermanos, una cosa es el Islam y otra cosa es la religión árabe. Son dos, ¿verdad? Y están en constante. Por eso, ¿por qué creen que hay conflicto entre Irán o Irak o en esos países de Afganistán? em, Hay conflicto de guerra civil y religioso. ¿Por qué? Porque ahí no están luchando católicos contra protestantes, ahí no están luchando católicos contra musulmanes, están luchando entre el mundo árabe y el mundo musulmán. Una cosa es la religión árabe y otra cosa es la religión islamista, ¿no? Entonces está el grupo Hamas y otros grupos que están peleando los territorios. Y obviamente quienes sufren las consecuencias de eso es la religión judía, la religión católica o el cristianismo, ¿verdad? Contra todos ellos, porque al final los que salen perdiendo son todas estas religiones que en esos lugares son minoría, pero que tienen representación, pero están tratando de expulsar todo lo que más se pueda. Yo no sé si ese punto lo sabían, pero es precisamente eso lo que sucede en esos lugares como Afganistán, Irak, Irán, donde hay este mundo árabe y musulmán, ¿verdad? Obviamente, pues también hay cristianismo, catolicismo, en fin, pero la gran lucha que hay es entre esos, ¿no? Ahora, en Irlanda, cuando Irlanda era una unificación, ahora existe Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, y creo que me parece que ya les cambiaron, ya cambió el nombre también, no me acuerdo si de Irlanda, de una de las dos Irlandas. Hoy hay países nuevos, ¿no? Si uno se pone a buscar los países del mundo actuales, en este preciso momento, van a encontrarse países nuevos, como Kosovo, es un país nuevo, el- entre otros, ¿no? Pero también, por ejemplo, también antes era la República Checa, ahora es Chequia nada más, ¿verdad? Ya ni República ni Checa, solamente Chequia, ¿verdad? Y así varios, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Irlanda, eh, ¿por qué se llama Irlanda y Irlanda del Norte y Irlanda del Sur? Porque ahí sí hay conflicto entre católicos y cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una lucha de poder entre católicos y protestantes, ¿verdad? Ese es un punto. Y la otra, en Alemania, ¿verdad? No sé si supieron, antes de que muriera el Papa Francisco, cuando empezó con el tema de la sinodalidad, hubo países que no le entendían al Papa y no estuvieron de acuerdo con esto de la sinodalidad, y Alemania fue uno de ellos. Algunos obispos dijeron, no, esto de la sinodalidad, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿No? Entonces hubo pensamientos contrarios, no con el tema de separarse, porque hubo muchas noticias diciendo que iba a haber un nuevo cisma en Alemania contra la Iglesia Católica, y no es cierto, simplemente son opiniones. Em, y pues, si quieren hacerlo bien, y si no, ya verán, ¿no? Pero también se decía que en Alemania hay ese conflicto de la sinodalidad. Pero más que el conflicto es también un conflicto de intereses, ¿verdad? Por ahí en algún momento, investigando un poquito el tema de Alemania, eh, hay periodos en donde gobierna un actor público, un político católico, y otra temporada un político protestante, puesto que ahí hay los dos grandes pensamientos históricos, el cristianismo y el catolicismo y el protestantismo, ¿verdad? Y Alemania tiene un sinfín de protestantes, ¿no? En fin, son parte de la historia que les estoy contando, que precisamente nacen de esta libertad ilimitada, ¿verdad? Y que trae muchas consecuencias. Ahora, ¿qué consecuencias vamos a ver? Consecuencias que las expresiones libertad, desordenada y rebelión son claras a partir de las consecuencias de la ciencia anticristiana. Obviamente, pues de ahí nacen, ¿no? De ese pensamiento anticristiano. Ahora,
¿Cuáles son? Las conocemos porque las hemos escuchado. El ateísmo, ¿verdad? La ciencia anticristiana lleva al ateísmo. Cuando la ciencia repudia el reclamo de Cristo como Hijo de Dios, necesariamente repudia al Padre, al Creador, que le envió, y al Espíritu Santo, quien procede de ambos. Y acuérdense que esto es muy básico. Jesús dice, ¿no? Quien niegue al Espíritu Santo o quien se pase contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. ¿Verdad? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, la inferencia lógica no encuentra favor con los partidarios de esta ciencia. En 1892, cuando se estaban discutiendo las leyes escolares en el Reichstag alemán, con el canciller Caprivi, tuvo el valor de decir, el punto en cuestión es cristiandad o ateísmo. Lo esencial en el hombre es su relación con Dios. Discutían en 1892 cuál iban a ser las leyes escolares. Eso es lo que hoy hay. Yo a veces he pensado qué qué ideología están estudiando los jóvenes hoy. ¿Qué ideología estudian en las universidades? ¿De qué corte son? ¿De qué ideología son? Cuando escuchamos hablar de eso, entonces hay que saber en dónde estoy metido o dónde están metidos los jóvenes. ¿No? Porque cada universidad tiene su corte, ¿verdad? Tiene su ideología. Somos de corte marxista, somos de corte socialista, somos de corte comunista, somos de corte tradicional, somos de corte conservador, somos de corte antiliberal, eh, somos de corte liberal, somos de corte positivista, somos de corte democrático. Cada universidad tiene su ideología y de qué afinidad está. De ahí precisamente nace esto. En el Reichstag alemán, el canciller Caprivi en 1892 discutía, ¿verdad?, con el tema de qué leyes escolares estaban con un valor cristiana o ateísmo, ¿no? Y dice Caprivi, lo esencial en el hombre es su relación con Dios. O sea, estamos discutiendo las leyes escolares para nuestras escuelas en Alemania. Ahora, del mundo cristiano y del mundo ateo, aquí hay una cosa que se llama el hombre tiene esencialmente una relación con Dios. De aquí vamos a nacer, de aquí va a salir. Siempre debe de haber una base para todo, hermano. No podemos hacer las cosas sin tener una base. ¿Sí? Bien, el clamor de la parte liberal de la casa mostró que el canciller había tocado un punto sensible, ¿eh? Ya que el repudio del creador es claramente un abuso de libertad y una infracción de la ley natural. La ciencia, por todos los medios, tiene que salvar las apariencias por medio de palabras que científicamente tienen sentido, ¿verdad? Tocó un punto sensible de Capiribi, porque entonces dijeron, bueno, si quitamos leyes o dictamos leyes escolares eh, quitando el tema del creador, estamos cayendo en un repudio contra algo y entonces viene un repudio generalizado. Y eso es lo que ha sucedido a través de la historia, hermano, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y lo vimos claramente hace unos días en el Senado, ¿verdad? Una de las senadoras, si no me recuerdo, dice, pues que Dios bendiga al nuevo presidente del comité y bendiga a quien sale, ¿no? Y todo eso. Pues no se hubo una gritonería de parte del presidente, ¿verdad? Y al revés, hacen otro evento con un ritual azteca, un ritual indígena, eh, en el ámbito político. Y entonces aquí es donde caen las contradicciones y cae precisamente este mundo, esta libertad ilimitada. Para unos los limitan, a otros los ilimitan, ¿no? Entonces estamos cayendo en una contradicción que es precisamente lo que provoca el desorden, ¿verdad? La rebeldía de una ciencia o de una libertad, de una ciencia anticristiana y de una libertad ilimitada.
en las cuales pues tenemos que tener mucho cuidado. Precisamente tocó este tema sensible Caprivi en 1892 y hoy repercute mucho en lo que hoy vivimos, hermanos. Ahora, el clamor entonces de la parte liberal de la Casa del Reichstag mostró que el canciller había tocado un punto sensible, ya que el repudio del creador es claramente un abuso de la libertad y una infracción de la ley natural. La ciencia, por todos los medios, entonces, tiene que salvaguardar las apariencias, poner de palabras que científicamente tengan sentido. Ahora, primero, llama a las dos divisiones de espíritus, monismo y dualismo. El monismo, una sola deidad, y dualismo, dos modos de la deidad, bueno y malo, y el otro solamente un dios. ¿Sí? Ahora, los científicos alemanes hasta han formado la coalición de monistas, hablando en 1892, argumentando que no hay distinción real entre el mundo y Dios. Monismo, dualismo. Cuando su sistema enfatiza al mundo es materialismo y cuando acentúa la divinidad es panteísmo. Términos tanto materialismo como panteísmo, monismo, dualismo, pensamientos que ya Aristóteles había pensado desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y que ahora, obviamente por la filosofía y los avances que ha habido en la historia, pues los retacan de más cosas. El monismo solo es un término más suave para ambos. La pura palabra ateísmo parece ser demasiado ofensiva, ¿verdad? Entonces, en el mundo, perdón, en estas leyes escolares de Reichstag de 1892, al escuchar palabra ateísmo sonaba como algo muy fuerte, ¿no? O sea, como muy ofensiva, ¿no? Y entonces dijeron, mejor hablemos de monismo o dualismo, se escucha menos agresivo. Y los naturalistas ingleses la reemplazaron hace mucho tiempo con palabras de mejor apariencia, tales como el deísmo y el agnosticismo. Eso es precisamente hoy, ¿verdad? Hoy hay gente agnóstica y te la dicen, yo soy agnóstico, es decir, no creo en Dios. Hay gente que lo dice, ¿verdad? Y deísmo, pues obviamente todo el que te diga, pues creo en Dios, sea de cualquier religión, es deísta, ¿no? Bien, aquí algunos personajes, Toland, Tyndall, Bolingbroke, Shaftesbury, del siglo XVIII tuvieron la satisfacción de mudar la deidad tan lejos del mundo que no podía tener ninguna influencia en él. Estos pensadores sacaron el deísmo y lo mandaron lejos, ¿verdad? Mejor nos quedamos con el agnosticismo. Ahora, sin embargo, deidad todavía tiene un aroma demasiado religioso e implica una tosca incongruencia. Para Huxley, otro científico y filósofo, y otro científico del siglo XIX, el agnosticismo que sonaba bien tenía apariencia más digna, ¿no? Así mejor nos llamamos agnósticos, ¿no? Sin embargo, frente a la ley natural que obliga al hombre a conocer y servir a su creador, argumentar la ignorancia de Dios es tanta rebelión contra él como cerrarle fuera del mundo. Entonces, llegan a una conclusión como, bueno, pues no podemos sacar a Dios de esto. ¿No? O sea, aquí está nuestra ignorancia, al llamarlos agnósticos, ya no nos llamamos ni modalistas, ni dualistas, ni ateos, nos llamamos agnósticos, pero de todos modos sigue siendo lo mismo, ya porque al final de cuentas viene siempre la repercusión de un creador. ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a cerrar eso, eso cómo le podemos cerrar las puertas? Al final cada quien va a tener su creencia, ¿no? Al final, como dice la teología católica, ¿no? Somos libres de elegir si queremos estar con Dios o no, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Ya depende de nosotros, ¿verdad? Porque Dios ya puso su morada entre nosotros, ¿verdad? Ya vino a reconciliarnos y ahora toca la libertad del hombre. Muy bien. Ahora, fíjense, todos estos y otros técnicos y frases con tanto contacto cubren al mismo ateísmo crudo y confiesan saberse, sin excepción,
son una colección de postulados arbitrarios, ¿no? Em, Muchos ateístas, cuando confiesan que son ateos, son duros, mezquinos, ¿verdad? Por el contrario, el dualismo no tiene necesidad de postulados, excepto aquellos dictados por el sentido común. Mm, es básico, ¿no? No creo en Dios y ya, se acabó. Alguna razón considera en la creación como el reflejo de un espejo al creador y con ello pueden referir los fenómenos naturales a su causa final. Mientras que la ciencia requiere solo de conocimiento de causas intermedias. El conocimiento de las cosas por su última causa eleva a la ciencia a un alto más, a un más alto grado o sabiduría, como lo llama Santo Tomás. Y esto es verdad, o sea, la ciencia no puede alcanzar, ¿verdad? Todo el conocimiento, em, eh, todo el conocimiento necesita, él no puede llegar a las causas finales, la ciencia, no alcanza, ¿verdad? Por eso solamente llega a las causas intermedias del conocimiento, ¿verdad? Y para llegar a la ciencia a más alta, más grande, que es la sabiduría, ¿verdad? O la ciencia en su más alto grado, así lo llama Santo Tomás, ¿verdad? Y San Juan de la Cruz, que es uno de los santos mucho después de Santo Tomás, eh, ahí tiene un librito que se llama La ciencia de la cruz, ¿verdad? Entonces, termina, ¿verdad? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, em, todos estos santos místicos de aquellas épocas, hablan precisamente de una ciencia alta, llamada pues sabiduría divina, ¿no? Que es alcanzable solo por precisamente por el grado del conocimiento, ¿no? El mismo Jesús dice, ¿no? En la Sagrada Escritura, no quiero sacrificio, sino conocimiento de Dios. El conocimiento nos va a llevar a lo más alto, a la sabiduría, y que al final ese es el fin, pues, de todas las cosas, ¿no? La ciencia final, el conocimiento final, excede, ¿verdad? Es un conocimiento superior, ¿verdad? Bien, algunos hablan de conocimiento superior, como la metafísica y el yoga y todo ese tipo de espiritualidades que hay, que a veces no alcanza uno ni siquiera llegar al grado intermedio del conocimiento, ¿no? La ciencia, por ejemplo, no puede llegar, ¿verdad? Por más que hagas robots y quiera que el robot hable como los hombres, tenga pensamientos e ideas como los hombres, sentimientos y demás, no lo va a lograr, puesto que aquí hay una cosa que va a superar eso, que es lo espiritual, ¿verdad? Bien, después de esto dice, por eso la coherencia y la congruencia lógica son encontradas siempre y exclusivamente en la doctrina dualista, ¿verdad? Es inútil esperar que el abismo entre la filosofía lógica y de los dualistas y las convicciones constantes de los monistas puedan construir puentes por medio de discusiones. Es imposible, ¿verdad? Crear una discusión o construir una discusión que lleve a algo bueno, ¿verdad? Es como si tú quisieras dialogar con los protestantes o con un ateo. Es imposible. Podrás platicar las tres cositas, pero llega la efervescencia del diálogo y termina uno conflictuado, ¿sí? Eso hablando de religión. No hablemos de ciencia, no hablemos de política, no hablemos de otros medios que sobrepasan el límite y inclusive uno puede llegar hasta la agresión, precisamente desorden, rebelión. Esto fue ilustrado cuando el padre Wassman ofreció una conferencia en Berlín en 1907 sobre la teoría de la evolución y fue opuesto por Plate y otros 10 oradores. Ahora, el resultado de la discusión fue que cada uno, Platt y Wassman, pusieron por escrito sus respectivos puntos de vista, uno sus axiomas y el otro su filosofía. Lo que es más, que Platt rechaza a Wassman tenía derecho a ser considerado científico, por lo que él llamaba sus presuposiciones cristianas de Wassman. Hasta en eso, ¿no? En las teorías que ofreció el padre Wassman, surgió otro orador que se opuso a la teoría de la evolución, ¿verdad? Con otros 10 oradores en plena conferencia, ¿no? El resultado fue una discusión, ¿verdad? Una discusión que pusieron cada quien por sus respectivamente sus puntos de vista
sus axiomas, sus presuposiciones, sus presupuestos, su filosofía, ¿verdad? Y uno termina rechazando a Platt, termina rechazando al padre Wassman, ¿verdad? Y a su vez también el otro, el padre Wassman, rechazando las presuposiciones de Platt, ¿verdad? Son cosas muy interesantes, ¿no? De historia que nos llevan a pensar cómo se vivía en aquellos momentos, ¿no? En esa realidad circundante, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a un último punto por el día de hoy, puesto que faltan más, el subjetivismo, ¿verdad? Después de la exclusión de Dios, fíjense, existe, porque con la cuestión del dualismo, el monismo y el ateísmo, pues terminan rechazando y de ahí sacan a Dios de las escuelas, ¿verdad? Ahora, el subjetivismo, después de la exclusión de Dios, existe la necesidad de un ídolo, ¿verdad? Así se llama esta teoría, ¿no? O esta filosofía, el subjetivismo, ¿verdad? Al sacar a Dios, ¿verdad? Hay una necesidad ahora de algo, ¿sí? De un ídolo, aquí le llama así, de un ídolo. La necesidad se origina en la naturaleza humana, ¿sí? A ver si me doy a entender. Después de que a Dios lo excluyen de todo, ¿verdad? Entonces ya no hay una base. Entonces, la misma ciencia busca un origen. Bueno, a ver, ya no está Dios aquí, entonces, ¿dónde está la base? Como que volaban, ¿no? Y sentían caerse sin sentir la base, ¿no? El piso, ¿no? Y entonces que se comienza a crear una necesidad de algo, en este caso de un ídolo, y dicen, pues bueno, ¿de dónde va a salir ese ídolo? Del mismo hombre, ¿no? Y entonces todas las naciones de la antigüedad tenían sus ídolos, aún los israelitas, cuando en ocasiones se rebelaron contra los profetas, y el pueblo de Israel creó un animal, ¿no? Con todo el oro y el metal precioso de aquella época, hicieron un becerro de oro para adorarlo como si fuera su Dios, un ídolo, mientras Moisés por allá estaba con Dios, con las tablas de la ley, ¿no? La forma de los ídolos varía con el progreso, con el paso de los años. Y los salvajes los hacían de madera, los paganos civilizados de plata y oro, y nuestra era letrada los hace de sistemas filosóficos, ¿verdad? Hoy nuestros ídolos son los sistemas filosóficos, y ahí están, ¿verdad? Las ideologías de género, los sistemas políticos, las ciencias anticristianas, en fin, ¿verdad? Ahora, Kant no trazó las últimas consecuencias a partir de su autonomía de razón. Fue hecha por Fichte, que es otro filósofo, Schelling y Hegel, otros filósofos, ¿verdad? ¿Qué digo con esta pequeña palabra, ¿no? Que dice autonomía de la razón. Quiere decir que Kant, pues no terminó de argumentar los trazos de permitir una pseudo autonomía de la razón, porque les digo que Kant es el padre del razonamiento filosófico, ¿verdad? Kant precisamente construyó el subjetivismo. Con Kant habló de la razón pura, ¿verdad? Este, y sacó todo lo que tenía que ver, es una exclusión de Dios total, ¿verdad? Y lo que hace entonces es, durante su vida, ir creando una autonomía de la razón, cosa que no lo logró, ¿verdad? Pero sí ayudó para que otros lo siguieran, lo continuaran, como Fichte, Schelling, Hegel, y Hegel es otro de los padres racionalistas. Digo padre porque son padres del racionalismo puro. Hegel es otro instrumento filosófico, ¿verdad? Y desarrollaron durante todo ese tiempo eso que se llamará idealismo, ¿verdad? Y entonces Kant no termina, porque ya les comentaba que Kant, cuando antes de morir, en varios de sus escritos, que todavía estaban en su habitación, había cosas como, pues no pude lograr mi objetivo de una razón pura, puesto que siempre terminaba con algo, ¿no? Siempre hay un creador, un ser. Terminó diciendo que hay un ser superior, ¿no? Ahora dice, precisamente este idealismo se desarrolló en subjetivismo, en el más amplio sentido de la palabra, saber, en la completa emancipación de la mente y voluntad humana de Dios. Para lo que hace el idealismo y el subjetivismo es emancipar la mente y la voluntad humana de todo lo que tenga que ver con Dios. Ahora,
El ídolo es el ego humano, ¿verdad? Y de ahí van a ser la psicología y la psiquiatría, ¿verdad? De ahí va a salir Freud y todos los demás psicólogos, ¿verdad? Que van a hablar precisamente del ego, ¿sí? Bien, ya es un inicio, pues, ¿verdad? Entonces el ídolo es el ego humano. Las consecuencias son que la verdad y la justicia pierden su carácter eterno y se tornan conceptos relativos. El hombre cambia con las eras y con él sus propias creaciones, y es lo que vivimos. Reformas tras reformas, cambios tras cambios, em, rompimiento de paradigmas cada tiempo, cada cierto periodo, en fin, vamos, no es algo que queda, ¿no? Em, Estas son las consecuencias que hay. Lo que él llama la verdad y derecho a un siglo puede llegar a ser falso y equívoco al siguiente. Es lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, lo que antes era bueno, ahora es malo. Y lo que ahora es malo, es bueno, ¿no? Entonces, vamos a veces hasta en retroceso. Y a veces escuchamos cosas como que esto ya es pasado, ¿no? Hay que vivir en lo nuevo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Uno regañaba a a los niños, a los jóvenes, perdón, a los adolescentes, a los niños. El papá podía regañar a sus hijos, llamándole la atención de una forma que en ese momento se veía bien, ahora ya es violencia, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Verdad? Es precisamente esto, ¿no? Y que, y que a su vez, pues bueno, de ese ejemplo se derivan muchos más, ¿no? Bien, dice también, en cuanto a la verdad, tenemos la declaración que explica de Paulsen de que no hay filosofía eternamente válida, hay filosofías, ¿no? En cuanto a la justicia, Harman define la autonomía de Kant en las siguientes palabras. Significa nada más ni nada menos que esto, que en asuntos morales yo soy el más alto tribunal sin apelaciones. Por eso viene eso que les comenté del videíto de esa noticia de esta señora que demanda a su esposo y lo mandan a la cárcel. Bueno, estaba en arraigo en lo que se hace la investigación y terminan sacándolo. Es precisamente esto que está diciendo este Harman, ¿no? Entonces, significa que nada más y nada menos que en los asuntos yo soy el más importante, ¿no? Entonces, la jueza dice yo soy la más importante, yo decido y me vale lo que pase después. Las consecuencias que pasen después, si es que le llega a pasar algo a la señora o a los hijos, no va a repercutir en la jueza, va a repercutir en el señor, en esta persona, ¿no? Y la jueza bien tranquila, en lugar de repercutir contra la persona que hace injusticia, porque en este caso ya se hizo, se está haciendo la injusticia, ¿verdad? Hay violencia, pero en este caso no se llega al origen, ¿verdad? Ese es el ego, ¿verdad? Ese es el ego. La religión que forma la parte principal de la justicia viene a ser la misma forma un asunto de inclinación subjetiva. Karnak llama al sometimiento a la doctrina de otros, ¿verdad? Traición a la religión personal. Se convierte, tu religión eres tú, ya, literalmente, sacar el mundo de Dios, excluirlo de todo. Bueno, ahora el ídolo eres tú eres tu religión, tú eres el ego. Nietzsche defiende a su ídolo llamando vergüenza de la humanidad a la cristiandad, ¿verdad? Y Nietzsche es el postulador de Dios ha muerto, porque todos sus antecesores, como Kant, Hegel y todos aquellos, cuando Nietzsche, ¿verdad? Tiene ese conocimiento filosófico, defiende precisamente este cristianismo, em, llamándolo Dios ha muerto. Ya lo hemos sacado de todo. Inclusive, ustedes seguramente han visto en alguna manifestación de cualquier tipo de manifestaciones que haya, ¿no? De trabajadores, de feministas, algo que vaya contra el sistema político, van a encontrar, o cualquier movimiento contra la Iglesia Católica, van a encontrar frases como Dios ha muerto. ¿De quién es esa frase? No es de las feminazis, no es de nadie del mundo del trabajador, no. Ese es un pensamiento filosófico nietzscheano que provoca precisamente ese desorden, ese descontrol. Dios ha muerto y pintan, Dios ha muerto, ¿no? Y es una de las consignas que hacen y hablan mucho en las manifestaciones. Y más si es contra la iglesia o algún pensamiento teológico o cristiano, ¿sí?
Ya después vamos a ver la cuestión de la religión. Pero bueno, estamos con esto y vamos a ir terminando. Nietzsche entonces defiende a su ídolo llamándolo, a su ídolo él mismo, llamando vergüenza de la humanidad a la cristiandad. No, la cristiandad es la vergüenza de la humanidad. Ahora, el axioma es pronunciado en forma más digna por Federer en 1907. Dice, en la ciencia de la historia, la aparición sobre la Tierra de un ser sobrehumano no puede ser considerado. Aquí ya está haciendo referencia directa a Jesús. Quizá es formulado en forma más general por Paulsen, apagar el interruptor de lo sobrenatural del mundo histórico y natural. Entonces apaguemos todo lo que tenga que ver con la cuestión sobrenatural en el mundo histórico y natural. De hecho, hay un estudio que ya hablamos un poquito, no me recuerdo también, en una de las transmisiones anteriores hablamos em, sobre la cristología y ahí les hablé del Jesús de la fe y el Jesús histórico. Precisamente muchos teólogos y filósofos hablaron del Jesús histórico, porque ese es el sustento de la fe, ¿verdad? El Jesús de la fe es más subjetivo, ¿verdad? Pero en sí, el fundamento es un Jesús histórico que realmente estuvo con sus apóstoles, esto que nosotros leemos en la revelación, que eso nos lleva precisamente a la fe, ¿verdad? Eso es también muy interesante hablar de la cristología y de los dogmas, ¿verdad? Que ya hemos hablado un poquito anteriormente. Bien, finalmente, todos estos axiomas subjetivos son solo formas más o menos científicas del postulado de Strauss de 1835, ya no somos cristianos, ese postulado, ¿verdad? Strauss en 1835 dice, ya no somos cristianos, y Nietzsche va a decir, Dios ha muerto. Interesante, ¿verdad? Bien, eso con respecto a la libertad ilimitada. Faltan por ahí hablar de otros sistemas que precisamente llevan a estos pensamientos y que deforman de alguna manera pues la ciencia y la fe. Vamos a terminar entonces, hermanos, rezando esta oración para pedir la beatificación de la venerable Delquín. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Delquín, esforcese por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fuerza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre. En dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia, confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María. Secula seculorum. Amén. Si en algún momento vieron a oscuro la pantalla, es que se fue la luz, ¿verdad? Este, y pues bueno, nada más para por si están viendo la pantalla y están viendo el video, si en algún momento ven que se pone oscuro, es porque se fue la luz, ¿verdad? Bien, de antemano les agradecemos a todos su tiempo, su presencia, gracias por acompañarnos. Si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos. A Jesús por María, Ave María, Secula Seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga.